nuevamente estamos en otro episodio de Conexión Empresarial, tu podcast multimedia. Y tal como se los prometimos, vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Siempre con el experto coach empresarial certificado por el INCAE y la ICF, Ricardo Bejarano. Un tema que causa mucho impacto y es tan importante aplicarlo en las empresas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, María Isabel. Es un gusto nuevamente estar contigo, con tu audiencia. Y bueno, como tú dices, es un tema que hay que ponerle particular atención. Sí. Y fíjate que no solo en el ambiente empresarial, sino también en la vida personal. ¿Okay? Inteligencia emocional. ¿Usted se ha preguntado, amigo emprendedor, que está atrás de su dispositivo, viéndonos? O el empresario que ya tiene una empresa pues sumamente desarrollada y con gran proyección. ¿Ha aplicado usted o sabe qué es la inteligencia emocional para su equipo? Sí, hacemos un proceso para poder contratar a altos ejecutivos o a ejecutivos de mandos medios o a equipo operativo. Hacemos un filtro, a inteligencia intelectual, exámenes psicológicos, personalidad. Pero usted se ha preguntado cómo medir la inteligencia emocional. Qué importante es tener a alguien que le desarrolle esa inteligencia a su equipo. Precisamente por eso Ricardo está con nosotros en este siguiente episodio de Conexión Empresarial para que nos explique, Ricardo, por qué y qué es la inteligencia emocional aplicada en las empresas. Muchas gracias. Es un tema interesante, la verdad. Inteligencia emocional es la capacidad humana de entender, sentir, manejar y modular las emociones. Pero hay que entender una cosa, no se trata de ahogar las emociones, se trata de administrarlas. Y en esa palabra que Daniel Goleman usa muy bien, administrarlas, es la esencia de la inteligencia emocional. Hay personas que llegamos cansados, no fue un día muy bueno, cargando cierta frustración a casa y desbordamos las emociones en la casa. ¿Cuál es el secreto? Entonces, saber administrarlas para generar manualidad. Interesante. Me quedé con esos 4 adjetivos, puedo llamar, cómo manejar la inteligencia emocional o cómo aplicarla. ¿Me dijiste el primero? Es pensar. Sentir. Y el comportamiento. De hecho, que esa es la esencia de la inteligencia emocional. Y hasta Daniel Goleman hace un ejercicio. ¿Dónde es el único lugar donde tenemos el control? Y algunas personas pensamos que el control lo tenemos en los sentimientos. ¿Verdad? Digo, no me siento tan bien, voy a cambiar el sentimiento. Hay otras personas que dicen, no, yo en el comportamiento. Esta persona no es de mi agrado, pero voy a fingir. Y en los estudios, Daniel Goleman demostró que el centro neurálgico del control de las emociones está en el sistema límbico. Y la amígdala, que está justamente en el centro del cerebro, es donde se gestionan las emociones. Por eso se llama inteligencia emocional. Las emociones se controlan desde mañana. Y hay un ejemplo que él pone muy interesante. Las personas que desarrollan una enfermedad, lamentablemente los hipocondríacos, piensan que están enfermos. Y entonces ellos manifiestan todas las síntomas. Todos los síntomas, ¿verdad? De esa enfermedad. Y hasta lo hacen de manera exacerbada. Cuando se les toman los exámenes de sangre y todo lo demás, están bien. ¿Quién está generando ese trastorno corporal? Es la mente. La mente es poderosa. Y si nosotros tuviéramos la capacidad de controlarla un poquito más, tendríamos mejores resultados. Interesante. Pensar, sentir y manejar. Pero en un equipo de ventas, por ejemplo, Ricardo, pongamos un ejemplo práctico donde todas las empresas tienen que dar resultados anuales de cuánto es el crecimiento que voy a tener al final de año.
y mes a mes al equipo cuánto le voy a exigir y obviamente pues cuánto la empresa le va a apoyar. Pero en eso entra particularmente el jefe y el equipo de que tenemos que dar un resultado mensual, ¿verdad? Y entramos en crisis cuando el número no está dando, no se está dando en el mes, ¿verdad? La situación económica, el consumidor, revisamos productos, etcétera. ¿Verdad? Hacemos todo el mapeo de cómo, por qué es que no está llegando al número. Pero en ese caso donde el equipo está en crisis porque han pasado 3 meses consecutivos y sé que usted lo está quizás viviendo y no llegamos a ese resultado, ¿en qué me va a ayudar la inteligencia emocional? Bueno, hay muchas variables, obviamente, del cumplimiento o no de las metas. ¿En qué me ayuda la inteligencia emocional en mantener el enfoque? Fundamentalmente. En crisis es donde surgen las oportunidades. Pero una persona con mala inteligencia emocional piensa que presionando, gritando, amenazando, las personas van a llegar a las metas. ¿Y qué es lo que se despierta? La persona que está haciendo su mejor esfuerzo probablemente, o que probablemente no está haciendo el mejor esfuerzo, pero no entiende cuál es el camino que debe tomar. Es ahí donde nuevamente lo que platicábamos en la sesión anterior, el líder tiene que trabajar con esa persona para lograrlo. En los estudios que Daniel Goleman ha hecho en las unidades de negocio, cuando el líder practica la inteligencia emocional es cuando esas unidades de negocio se vuelven más rentables. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ayudar a la persona a quitar el sesgo de no lo estoy logrando y enfocarnos en el target de cómo lograrlo. Y muchas veces la creatividad fluye y nos hace que nosotros logremos mejores resultados. Qué interesante. Sí, porque de repente, pues una empresa, obviamente todo es rentabilizado, ¿verdad? Y si voy a invertir en una capacitación, ¿verdad? ¿En qué me va a beneficiar, verdad? Voy a llegar a mi meta con esta capacitación, pero fíjese qué importante. Desgraciadamente, tenemos una cultura organizacional donde no capacitamos a la gente en las emociones, Ricardo. En algunas empresas en las que yo tuve la oportunidad de dar la capacitación, al final las personas decían, está bonito, pero el día a día me consume. Yo dejé de dar capacitaciones, porque dar capacitaciones no es más que decirle a la persona lo que tiene que hacer. Ahora lo que yo hago es compartir el conocimiento y dejar un periodo de tiempo en donde las personas se comprometen a ponerlo en práctica. Cuando las personas ponemos en práctica lo aprendido, es cuando vemos el resultado. Ir a una capacitación es como ir a donde una nutricionista para que me diga el esquema nutricional que yo debo de seguir. Llevar, correcto. Claro, pero yo lo pego en la refrigeradora y no solo por eso ya voy a perder peso. No, Hay que ponerlo en práctica. Y la nutricionista Así es. va a estarnos midiendo Sí. cada cierto tiempo Sí. la evolución. Y si no estamos alcanzando las metas, ella va a hacer los ajustes necesarios. Eso es lo que yo hago en las empresas. Yo no solo comparto el conocimiento, sino también acompaño a las personas para que lo pongan en práctica. Y al final vean los resultados. Si un equipo de ventas empieza a lograr los resultados, ¿qué crees que va a pasar con ese equipo de ventas? Va a tomar esta herramienta como parte importante para su éxito. Primero, personal, segundo, profesional y finalmente la empresa se va a ver beneficiada. Dejemos de ir a capacitaciones donde solo nos dicen lo bonito. Asistamos a procesos de desarrollo donde hay seguimiento. Entonces, las empresas están invirtiendo. Interesante, definitivamente un equipo motivado obviamente va a tener un resultado porque se está sintiendo apoyado por la empresa y sobre todo, se me vino a la mente, Ricardo,
estoy siendo importante, o sea, mi emoción de frustración, de tristeza o de intranquilidad porque no llego al número, la empresa me está ayudando a saber manejar esta frustración. Porque normalmente, pues, damos capacitación de trabajo en equipo, ¿verdad? Hacemos terapias prácticas. Yo he asistido muchísimo a esas capacitaciones, pero de repente yo me he sentido frustrada, impotente y no logro el número. Y cuando la empresa aporta y ve que el equipo necesita poder manejar esa frustración, como vendedora o como parte del equipo de ventas, yo me voy a sentir tranquila porque sé que voy a aprender cómo manejar esa frustración. Porque eso es lo que sucede, Ricardo. Un vendedor, te lo digo porque yo he manejado equipos de ventas, se sienten frustrados y agarran el teléfono y, jefa, mire, o sea, no he vendido. El cliente dice que la economía está dura. El cliente dice que ahorita se va a abstener a comprar y me va a hacer el pedido el otro mes. Pues sí, pero el resultado del mes ahí está, Ricardo. Sí. Y entonces, La doctora María Rojas Estapé, que es una psiquiatra, sí. varios libros, yo he leído todos los libros y la sigo a ella. Ella habla de que estamos contaminados con el cortisol, Sí, que es la hormona del del estrés. estrés. Y en sus estudios ella demuestra que el cortisol inhibe la creatividad, porque el cortisol simplemente nos prepara para reaccionar. Y cuando me están preguntando por qué no estoy cumpliendo con las metas, el cortisol me dice de excusas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Despertar en la mente la dopamina, serotonina, oxitocina, esas neurotransmisores que me acercan a los resultados. Cuando yo genero un ambiente donde las personas están experimentando esos neurotransmisores, de repente surge una palabra o una expresión, y sí, hacemos tal cosa. Y fíjate tú, de las ideas muy más descabelladas que hemos visto a nivel empresarial, surgen grandes innovaciones. Ese es el secreto de la innovación, hacer cosas nuevas, novedosas, que generen un impacto. Pero eso solo sale cuando el cortisol está controlado. Interesante, sí, así es. El ser humano y el vendedor, en este caso me voy a referir mucho al vendedor porque es así. O sea, una empresa, si no vende, no existe. No hay rentabilidad, no hay negocio. Entonces, precisamente ese vendedor necesita estar sumamente motivado y te dicen, o sea, no es que mira, hay que automotivarse. No, pues sí, podemos tener esa capacidad de automotivarnos, ¿verdad? Y decir, yo soy buena, lo voy a lograr, pero el número nos está dando, ¿verdad? Y tú mencionaste 4 o 3 neurotransmisores, bien importante que ahí entra el neuromarketing, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos que esos neurotransmisores, oxitocina, serotonina, dopamina, que son la parte fundamental del sentir de una persona, cómo los podemos estimular a nivel empresarial? Ahí es donde entra el líder, practicando la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se basa en 4 pasos, 4 pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Primero es el autoconocimiento. El líder se tiene que conocer a perfección. Emerson dijo una frase que me encanta. Madurar es dejar de mentirse a uno mismo. Y he conocido muchas personas adultas que se siguen mintiendo, creyéndose lo mejor que hay. Y que su palabra o ellos tienen el conocimiento absoluto. Totalmente falso. El autoconocimiento es fundamental para poder ayudar a las personas también a que lo practiquen. Cada miembro del equipo de ventas tiene que tener su propio autoconocimiento.
Y como lo vimos en la sesión pasada, ¿qué habilidades, cualidades, destrezas, iniciativas puede aprovechar en esta situación en particular? El segundo pilar es el autocontrol. Autoconocimiento, autocontrol. Claro. Sí. Dijimos que las emociones hay que administrarlas. El que yo tenga la presión de no llegar a un número no me acredita para que yo tenga que insultar, ofender, humillar a las personas. Y eso hacen los jefes. ¿Qué hace el líder? Es el autocontrol. Y he visto o he escuchado personas que me dicen, Ricardo, es que yo no tengo autocontrol. Claro que sí. Estoy con mi equipo de ventas, él es el gerente de ventas y ahí sí explota, pero va con los directores o va con el dueño y ahí sí es mesurado en su manejo emocional. Por lo tanto, sí tenemos la capacidad. Ahora hay que trabajar. Si yo saco a un equipo de ventas después de una charla fuerte en donde les amenacé, el cortisol está por todos lados. Sí. Y ese equipo probablemente va a salir a vender, pero también va a salir a buscar nuevas oportunidades. Entonces te hablábamos del autoconocimiento, luego el autocontrol. La tercera es fundamental, la empatía. Y en la empatía se divide en tres partes. La empatía cognitiva. Hay personas que les gusta hablar con vocablos rebuscados que nadie entiende. La empatía cognitiva es hablamos en los términos que la otra persona le entienda. ¿Verdad? La empatía emocional. Si yo logro estar en contacto con mis emociones, yo puedo leer en el rostro de las personas las posibles emociones que les acompañan. Y entonces es cuando entra la tercera preocupación empática. Hay una frase muy bonita, ponerse en los zapatos Del otro. demás. Pero para yo ponerme en tus zapatos, primero tengo que despojar de los míos. ¿Qué quiere decir? Remover prejuicios. Entender por qué la persona se comporta de esa manera. Y la última de los 4 pilares es la habilidad social. Es tener esa capacidad. Hacemos un paréntesis. Sí. Repitamos. Y Conocimiento, autoconocimiento, autocontrol, empatía empatía y habilidad social. y habilidad social. La habilidad social. Jeff Bezos hizo una definición poderosa. Tu marca personal, dijo él, es lo que las personas opinan de ti cuando tú sales de la habitación. Está el jefe o el líder dentro. Cuando sales, ¿qué opinan las personas? Yo tuve un jefe que debería de escuchar a Emerson porque él se mentía solito y nos quería mentir a nosotros. La verdad, todos sabíamos que era así. Cuando salía, pues la mayoría comentábamos los desaciertos de este jefe. Y fíjate un ejemplo. Había una persona en el equipo que no opinaba nada. Pero en silencio grita. ¿Qué quiere decir? No decía nada, pero obviamente estaba en total acuerdo de esa conducta. Los líderes tienen una capacidad de influencia en el entorno que cuando ellos llegan, las emociones cambian. Generan esa influencia positiva y crean un clima de motivación. Esas personas nos ayudan a enfocarnos a los resultados. Y 2, a entender muchas veces por qué nos están logrando. Y allí entraríamos en otro tema fascinante que probablemente sería para otra oportunidad, la seguridad psicológica. Seguridad psicológica. Otro episodio que tenemos que hablar. Correcto. Entonces, con esos 4 pilares, Daniel Goleman dice, el líder crea un ambiente
donde las personas verdaderamente participan. Totalmente. Autoconocimiento, autocontrol, empatía y habilidad social. 4 variables fundamentales que tú puedes aplicar en el día a día. Ahora, eso es la teoría. El cómo es un trabajo muy interesante con el líder. Y 2, no solo porque tú me escuches y digas, wow, lo voy a poner en práctica. La inteligencia emocional es un acompañamiento que las personas tenemos que tener con alguien que realmente conozca cómo ir midiendo los pasos de cada uno. ¿Por qué esta acción dio resultado? ¿Por qué esta acción no dio resultado? ¿Y cómo podemos hacer los ajustes conductuales? Hoy en día, las personas conflictivas tienen que ser la excepción, no la norma. Y existen muchas personas conflictivas generando un entorno hostil. Y lo que es peor, el jefe gusta de esas personas, les anima. Yo conocí un jefe donde su vida pública, su vida personal era pública y la de los demás también. Y habían personas ahí que fomentaban el comentario. Cada vez que nos reuníamos era para hablar de lo que le sucedía a otra persona, lo que hacía o no hacía. Si desde el momento que el jefe promueve esa variable, eso es como que construyas un castillo de naipes. Es muy frágil y los resultados no son sostenibles. El líder, en cambio, es una persona que te conoce perfectamente, pero te conoce a ti y te ayuda a ti. Y esa información la usa para desarrollar a la persona, no para hacerla. Así es. Porque la próxima vez que el jefe le invite a un one-to-one para que yo me abra, voy a mentir. Porque yo sé que todo lo que yo diga va a ser del dominio de los demás. Y a nadie le gusta estar en boca de las otras personas. Muy interesante, Ricardo. Realmente no hay como estar con una persona de tu altura en el sentido de que estás preparada. Has tenido en 20 años una trayectoria fuerte de diferentes empresas, diferentes equipos, diferentes climas organizacionales y eres un formador de líderes. Definitivamente un equipo, usted, amigo, que nos está viendo detrás de su dispositivo, qué importante es que su equipo de ventas tenga un coaching empresarial, porque de todo lo que hemos conversado en este episodio, usted haga un análisis. Dele ahí, baje el video y vaya viendo y analizando cada uno de los aspectos que Ricardo nos ha comentado en este podcast, ¿verdad? Vamos a hacer un corte, amigos, ahorita y después venimos a hablar de Pixar, Ricardo. Me interesó mucho la vez pasada y he recibido algunos comentarios acerca de cómo Pixar logra esos resultados exitosos. No nos cambie. Tenemos el gusto de abrirte las puertas desde el mejor lugar de la ciudad, para que sigas viviendo nuevas y extraordinarias experiencias. Espacios que te esperan para ser disfrutados centímetro a centímetro. Una extraordinaria vista, tu vista. Recetas para ser saboreadas y compartidas. Te esperan nuevas y grandes celebraciones. Tenemos todo lo necesario para que recargues tu energía. Quédate aquí, donde siempre te estamos esperando. Si estás en nuestro podcast Conexión Empresarial, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Conexión Empresarial, donde ponemos el episodio completo. Sígueme en TikTok también, en Instagram y Facebook. Continuamos con inteligencia emocional. Y una frase muy importante que uno de los cantantes centroamericanos muy exitoso dijo: la inteligencia emocional es la materia pendiente que tienen las empresas. Ricardo Arjona lo dijo.
Ricardo, materia pendiente fundamental y no lo practican y no ven el impacto. Daniel Goleman en sus estudios dice que el mundo corporativo le presta poca atención a la inteligencia emocional. Las empresas, dice él, que sí lo hacen, ven el impacto en su rentabilidad. Interesante. O sea, uno de los ejemplos que tú nos puedes dar de una de las empresas que haya practicado la inteligencia emocional y que llegue a ese rendimiento, Ricardo. Pues hay muchas. Por ejemplo, la Harvard Business Review en el 2013 lanzó un estudio que le llamó el precio de la descortesía, que se ata mucho a la empatía. Y ellos en ese estudio demuestran 9 hallazgos importantes. Los primeros 8 son conductuales. Por ejemplo, en un ambiente donde no hay empatía, descubre el estudio, el 72% de las personas están comprometidas con la empresa. Y esa es una estadística altísima que golpea la productividad. Pero lo que más llama la atención de ese estudio es que las empresas encuestadas evidenciaron una pérdida neta de $12 millones en utilidades. Si lo dice la Harvard Business Review, que es la revista de negocios de la Universidad de Harvard, pues tiene mucho criterio. El resultado es la descortesía se paga caro en las empresas. Así es que, como tú muy bien lo dijiste, esa es la asignatura pendiente que tenemos que trabajar en algunas empresas. Yo conozco algunas empresas en El Salvador que ya lo practican. Y qué difícil es cuando los líderes sí lo practican, algunos jefes que todavía tienen la creencia jurásica del pasado. A ellos les cuesta adaptarse, les cuesta integrarse a esa cultura porque su creencia está más con el látigo, con la opresión y con el miedo. El feudalismo. Exacto. Y estas personas tienen sus días contadas en las organizaciones, pero son los líderes, los jefes, los dueños, los que hacen que la cultura baje hacia todos los niveles. Y partamos de una premisa, en una organización nadie es más importante que otro, porque cada uno desarrolla un rol. La persona que salvaguarda las instalaciones o nos recibe en las instalaciones tiene un rol determinante y fundamental, que es asegurarse que las personas que entran vayan a no poner en peligro la vida de los que están dentro. Por lo tanto, cuando una empresa vive la inteligencia emocional, nadie es importante. Michael Porter, que es un PhD de Harvard, dijo, deberíamos de cambiar las estructuras piramidales y hacer las estructuras circulares como lo pasándose en la historia del rey Arturo. Dentro de esa mesa redonda había un rey, pero no había una cabecera. En la mesa redonda todos tenían igualdad de posición. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos dentro de una cultura de inteligencia emocional algo o mucho que aportar al desarrollo de las metas de la compañía. Qué interesante esa analogía que pusiste del rey Arturo, de la mesa redonda, donde definitivamente era en una junta directiva, ¿verdad? Las mesas no pueden ser cuadradas. El que está ahí en el fondo es el que manda, sino que todos somos una cabeza, todos somos importantes, porque aportamos. Y hay sé que en algún futuro vas a tocar el tema de las empresas familiares. Sí. Y fíjate qué interesante, el tener el apellido no te acredita para ser empresario.
Y a lo largo de la historia hemos visto cómo personas, porque tienen el apellido del fundador o el apellido de la empresa, piensan que ya están acreditados para a ser exitosos. ser exitosos. Y no hay peor peligro para una empresa familiar que una persona que no tiene las competencias quiera liderar a la empresa. Y hemos visto a lo largo de la historia muchas empresas que en el relevo generacional fracasaron. Por lo tanto, cada persona tiene que desarrollar sus habilidades y cualidades y saber cuál es el rol que debe jugar. Y ese rol no lo está desarrollando apropiadamente, pues pida ayuda. No hay nada tan maravilloso en el ser humano que reconocer. Es una palabra muy linda. Reconocer es una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Yo creo que es para que no se nos olvide que la tenemos que practicar. Reconocer mis habilidades y cualidades y reconocer en los demás sus atributos y sus virtudes. Eso los compromete a comportarse de acuerdo a el estándar de desarrollo personal y profesional. Practica mucho en las empresas, pero también en las familias, que como padres de familia es una de las mejores empresas en las que nos embarcamos. Si yo potencializo las habilidades o capacidades de nuestros hijos, nos dejamos sorprender. Tu hijo es un buen futbolista y tú cada vez que te refieres a él, lo haces con palabras de elogio. Probablemente él dice, wow, mi mamá me tiene en un alto estándar, entonces esa es la mejor barda que le podemos poner a un chico para que la supere. No recordándole lo malo que es, recordándole las habilidades que tiene para que las use. Muy interesante, amigo, usted que nos está viendo en YouTube, en TikTok, Facebook o Instagram, dele compartir a este podcast. Mire que son temas constructivos e interesantes. Usted que está emprendiendo su empresa, usted que tiene una empresa ya desarrollada, tome en cuenta que la inteligencia emocional va a ser una inversión importante. Guarde este video, compártalo. Es así como por ahora en este episodio hemos llegado, ¿verdad? Pero vamos a continuar hablando con Ricardo como experto en este tema y cada una de los comentarios que Ricardo nos hace son sumamente enriquecedores. ¿Cómo podemos tomar este autocontrol, autoconocimiento, autocontrol, empatía y habilidad social? Tome nota que no solamente le va a servir en su empresa, sino en su vida personal. Así es que guarde este video, compártalo. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Así es que vamos a continuar en otro episodio agradeciéndole que esté pendiente de Conexión Empresarial.